La libertad de comprender, el legado de un pensador que nos enseñó a vivir en armonía con el mundo. Hay algo profundamente liberador en entender que la paz no viene de perseguir un propósito trascendental ni de esperar recompensas futuras, sino de algo mucho más tangible, el conocimiento de cómo funciona el mundo y nuestra capacidad de actuar en sintonía con ese entendimiento. Este es el núcleo de una filosofía que, aunque surgió hace siglos, sigue resonando con una claridad asombrosa. No se trata solo de entender la realidad, sino de aprender a vivir mejor dentro de ella. Imagina, por un momento, que el amor más profundo no es hacia una persona o un ideal, sino hacia el orden mismo del universo. Eso es lo que este pensador proponía, un amor intelectual, que podríamos traducir hoy como una especie de éxtasis racional, una capacidad de maravillarnos ante la complejidad y la belleza del mundo sin necesidad de ilusiones o fantasías. Para él, la verdadera libertad no consistía en cambiar lo que no podemos controlar, sino en aceptar la realidad tal como es, sin que nuestras emociones nos esclavicen. Esta idea, aunque parezca simple, es revolucionaria. Anticipa corrientes modernas como el existencialismo y la psicología cognitiva, y nos recuerda algo esencial: no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo lo entendemos y cómo reaccionamos. Y en esa comprensión, en esa capacidad de ver las cosas como son, radica la única forma genuina de felicidad. Aunque en su época fue visto como un hereje y un radical, hoy su mensaje resuena con una fuerza inesperada. Su filosofía no es solo un sistema abstracto, sino una forma de vida. Nos invita a dejar de luchar contra lo inevitable y a encontrar paz en el conocimiento. Su legado no es solo filosófico, sino profundamente humano. Representa una apuesta por la razón en un mundo dominado por la superstición y el dogma, pero, paradójicamente, no busca destruir la espiritualidad, sino redefinirla. Para él, lo sagrado no se encuentra en templos ni en escrituras, sino en la comprensión profunda de la naturaleza. Su idea de que Dios y la naturaleza son una sola cosa no niega la divinidad, sino que la expande. Dios no es un ser con voluntad, sino el orden mismo del universo, las leyes que rigen todo, desde la gravedad hasta nuestras emociones. En ese sentido, entender la realidad es el mayor acto de devoción que un ser humano puede realizar. Esto lo convierte en un pionero de una espiritualidad sin dogmas. No propone rezos ni rituales, sino contemplación y entendimiento. En un mundo cada vez más polarizado entre el fundamentalismo y el ateísmo agresivo, su pensamiento ofrece una tercera vía, la posibilidad de una conexión con el universo sin necesidad de creencias infundadas. Pero su impacto no se limita a la metafísica. También dejó una huella profunda en la política y la ética. Fue uno de los primeros en defender la libertad de pensamiento y expresión, sentando las bases para la Ilustración y la democracia moderna. Argumentó que un Estado verdaderamente libre debe permitir que las personas piensen y hablen sin miedo a represalias, una idea revolucionaria en una época en la que la herejía podía costarte la vida. Su influencia llegó incluso a los fundadores de las democracias modernas, quienes se inspiraron en su defensa de la separación entre Iglesia y Estado. En la psicología, su concepto de las emociones y la importancia de entenderlas resuena en teorías contemporáneas sobre la mente. Su idea de que no somos completamente libres, pero que podemos alcanzar mayor autonomía al comprender las fuerzas que nos determinan, es un precursor del psicoanálisis y la neurociencia moderna. Sin embargo, a pesar de su influencia, sigue siendo un pensador menos popular que otros gigantes de la filosofía. Tal vez porque su filosofía no ofrece promesas fáciles ni finales felices. No nos dice que el universo nos ama ni que tenemos un destino glorioso. En cambio, nos enfrenta con una verdad más difícil pero también más liberadora: somos parte de un orden infinito, y nuestra felicidad radica en entenderlo, no en intentar escapar de él. Este pensador murió en la sombra, rechazado por su comunidad, censurado por la Iglesia y temido por los poderes de su época. No fundó una escuela filosófica ni tuvo discípulos directos que llevaran su pensamiento al mundo. Y sin embargo, su legado ha sobrevivido al tiempo como el de pocos pensadores en la historia. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de herejía, hoy es sinónimo de independencia intelectual. Lo más impresionante de su pensamiento no es solo su impacto en la academia, sino su impacto en la forma en que podemos vivir nuestra vida. Es un llamado a la serenidad, a la aceptación sin resignación, al conocimiento como camino hacia la felicidad. En un mundo donde el miedo y la incertidumbre siguen gobernando nuestras vidas, su filosofía nos ofrece un refugio: la claridad de la razón. Nos dice que no hay un destino prescrito ni un plan cósmico esperándonos. No hay un Dios que premie o castigue.
Solo hay un universo que sigue sus propias leyes, y dentro de él, nuestra capacidad de comprender y actuar en armonía con lo que es inevitable. Y en esa comprensión radica la única libertad real que podemos alcanzar. Si este pensador estuviera vivo hoy, probablemente no sería una celebridad ni un influencer del pensamiento. Seguiría siendo un hombre tranquilo en un cuarto modesto, leyendo, escribiendo y observando el mundo con una mezcla de fascinación y desapego. Su existencia nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre se mide en poder o reconocimiento, sino en la capacidad de pensar con honestidad y vivir en coherencia con esa verdad. Así que la pregunta final no es si este pensador tuvo razón o no. La pregunta es ¿qué hacemos con su legado? ¿Nos atrevemos a ver la realidad sin ilusiones? ¿A comprender nuestras emociones en lugar de ser esclavos de ellas? ¿A encontrar felicidad en la razón en lugar de en la esperanza ciega? Este pensador nunca nos dijo qué debíamos hacer, pero nos dejó las herramientas para responder esa pregunta por nosotros mismos. Y en ese gesto, en esa entrega silenciosa de conocimiento, tal vez encontremos el verdadero significado de la libertad. El pistolero solitario de la razón, la vida y el pensamiento de un filósofo que desafió al mundo. Te voy a contar la historia de un hombre que eligió la verdad por encima de todo, incluso cuando eso significó enfrentarse al mundo entero. Nació en 1632, en una comunidad judía que había huido de la persecución religiosa en busca de libertad, pero que, irónicamente, terminó imponiendo sus propias cadenas de dogmas y prohibiciones. Desde joven, este hombre mostró una mente brillante y una curiosidad insaciable. Su familia, próspera en el comercio, esperaba que se convirtiera en un pilar de la comunidad, tal vez un rabino respetable. Pero él no estaba interesado en repetir las palabras sagradas sin cuestionarlas. Para él, la verdad no era algo que se heredaba, sino algo que se descubría. Y ahí empezaron sus problemas. Este joven no tardó en incomodar a los líderes religiosos con preguntas incómodas. ¿Por qué Dios debía ser visto como una entidad separada del mundo? ¿Era la Biblia realmente la palabra literal de Dios, o más bien una obra humana llena de errores y contradicciones? ¿Por qué la religión imponía normas morales absolutas cuando la naturaleza misma no funcionaba bajo esas reglas? Estas ideas, revolucionarias y peligrosas para su época, le costaron caro. A los 23 años, la comunidad lo excomulgó con una de las maldiciones más brutales jamás escritas. Lo expulsaron, lo condenaron al olvido y lo convirtieron en un apestado filosófico. Pero lejos de quebrarse, él vio en esta expulsión una liberación. Ya no tenía que rendir cuentas a nadie. Ahora podía pensar con total libertad. Este exilio no fue solo una ruptura con su comunidad, sino el inicio de su camino hacia una filosofía completamente nueva. Adoptó un estilo de vida austero, casi monástico. No buscó refugio en otra religión ni trató de convertirse en un mártir de su causa. En cambio, se dedicó a estudiar, a escribir y a pulir una idea que cambiaría la historia del pensamiento, que Dios y la naturaleza son una misma cosa. Para sobrevivir, rechazó los lujos y las comodidades materiales. Se convirtió en pulidor de lentes, un oficio que requería precisión y paciencia, pero que también le daba la independencia económica que tanto valoraba. Mientras sus manos daban forma al cristal, su mente moldeaba un sistema filosófico que desafiaba todo lo establecido. No quería ser un filósofo de salón ni un académico complaciente con el poder. Su objetivo era más ambicioso, entender la estructura fundamental de la realidad. A diferencia de otros pensadores de su época, que separaban la mente del cuerpo y postulaban un Dios distante, él veía todo como una única sustancia infinita. No existía un Dios separado del mundo, supervisando desde un trono celestial. Dios no era un ser con emociones humanas, que premiaba o castigaba. Para él, Dios era el propio universo, las leyes naturales en su máxima expresión. Lo divino no estaba en un cielo lejano, sino en cada hoja, en cada estrella, en cada respiración. Esta visión, conocida como panteísmo, era explosiva en un mundo donde la religión dominaba todos los aspectos de la vida. Decir que Dios y la naturaleza eran lo mismo equivalía a negar los milagros, el libre albedrío y la idea de un Dios personal que escuchara plegarias. Era una visión fría, lógica, pero al mismo tiempo liberadora. Pero si su visión de Dios ya era incendiaria, sus ideas sobre la mente y la libertad terminaron de sellar su reputación como hereje. Mientras otros insistían en la separación del alma y el cuerpo, él planteó algo radicalmente distinto: la mente y el cuerpo no son dos cosas separadas, sino dos caras de la misma moneda.
No éramos almas encerradas en cuerpos esperando liberación, ni marionetas de una voluntad divina caprichosa. Cada pensamiento, cada emoción, era el reflejo de procesos físicos y naturales. La mente no gobernaba el cuerpo, ni el cuerpo a la mente. Eran lo mismo, vistos desde diferentes perspectivas. Y luego estaba su noción de la libertad. Rompió con la idea convencional del libre albedrío. Para él, los humanos no eran criaturas con voluntad absoluta para elegir su destino. Más bien, éramos engranajes en una máquina cósmica que funcionaba bajo leyes inalterables. Todo lo que hacemos está determinado por causas anteriores. Nuestras acciones, pensamientos y deseos no surgen de una elección pura, sino de una cadena infinita de eventos que nos han moldeado desde antes de nacer. Esto puede sonar desalentador, pero para él, la verdadera libertad no consistía en hacer lo que quisiéramos, sino en comprender las causas que nos determinan. Cuanto más entendemos las fuerzas que nos mueven, más podemos actuar en armonía con la razón y menos esclavos somos de pasiones irracionales. La libertad, entonces, es conocimiento. Esta idea haría eco en pensadores posteriores, pero en su época era dinamita pura. Decir que el ser humano no era un agente completamente libre, sino parte de un mecanismo cósmico, era destruir las bases de la moral religiosa y del concepto mismo de culpa y castigo. Sin embargo, para él, era la única manera honesta de entender la existencia. Si hubiera sido un hombre más prudente, tal vez habría suavizado sus ideas o buscado la protección de algún mecenas poderoso. Pero no a pesar de vivir en un mundo donde la herejía se castigaba con exilio, censura o incluso la muerte, siguió adelante sin miedo. Su rechazo a los dogmas no solo lo alejó de su comunidad, sino que también lo puso en la mira de la Iglesia y del poder político. En 1670, publicó un tratado que desató un escándalo inmediato. En él, desmanteló la idea de que la Biblia era un texto divinamente inspirado en cada palabra. Propuso que debía leerse como un documento histórico, lleno de errores y contradicciones. Para él, los milagros no eran intervenciones divinas, sino fenómenos naturales malinterpretados por la ignorancia de la época. Pero la parte más explosiva de su libro no fue su crítica a la religión, sino su defensa de la libertad de pensamiento. En una era donde la autoridad religiosa y la política iban de la mano, él tuvo la audacia de argumentar que el Estado debía garantizar la libertad de expresión y que nadie debía ser perseguido por sus creencias filosóficas. Esta idea, hoy fundamental en cualquier sociedad democrática, era un desafío frontal a la censura de la época. Las reacciones no se hicieron esperar. Su libro fue prohibido en múltiples países y denunciado como un ataque directo a la fe. La Iglesia Católica lo incluyó en el índice de libros prohibidos, asegurándose de que su obra fuera perseguida durante siglos. A pesar de la censura y el peligro, él no se retractó ni trató de defenderse públicamente. Su filosofía era clara, la verdad no necesitaba disculpas. Su vida se convirtió en un testimonio de su pensamiento. Austera, dedicada por completo a la razón, sin ambiciones de fama ni poder. Mientras otros filósofos buscaban reconocimiento en las cortes europeas, él prefería el silencio y el trabajo en la sombra. Pero su mayor obra aún estaba por llegar, un libro que no solo condensaría su visión del mundo, sino que redefiniría para siempre la forma en que entendemos la naturaleza, la moral y la felicidad. Este libro, presentado como un tratado de geometría, con definiciones, axiomas y demostraciones, proponía que todo en el universo sigue un orden necesario. No hay lugar para el azar ni para la voluntad divina entendida de forma tradicional. Dios no es un ser con deseos y planes, sino la totalidad de la existencia misma. Y como todo sigue reglas fijas e inmutables, la felicidad no se alcanza a través de rezos o sacrificios, sino comprendiendo y aceptando el orden del universo. Para él, los humanos estamos atrapados en emociones que nos dominan: miedo, esperanza, odio, amor, tristeza. No porque tengamos un alma inmortal que sufre, sino porque somos parte de la naturaleza y estamos sujetos a sus leyes. La clave de la felicidad, entonces, no está en luchar contra nuestras emociones, sino en comprenderlas y dominarlas a través de la razón. Un ejemplo claro es su visión sobre el miedo y la superstición. Para él, el miedo es el motor de todas las religiones. Los humanos, incapaces de aceptar la incertidumbre, han inventado dioses que los protejan de lo desconocido. Pero ese miedo también nos hace vulnerables a ser manipulados por quienes prometen salvación a cambio de obediencia. La única forma de ser verdaderamente libre es superar el miedo mediante el conocimiento.
Esta idea se extiende también al concepto del bien y el mal. Él rompe con la moral tradicional y dice que nada en la naturaleza es inherentemente bueno o malo. Todo depende de su utilidad para nuestra existencia. Lo bueno es aquello que nos fortalece, que nos ayuda a vivir con mayor plenitud y comprensión. Lo malo es aquello que nos debilita y nos somete a pasiones destructivas. Así, su ética no se basa en mandamientos divinos, sino en un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Pero claro, una visión tan radical del mundo no podía ser aceptada fácilmente. Este libro no fue publicado en vida. Demasiado arriesgado. Sabía que de ver la luz, podría costarle la vida. Por eso, lo dejó resguardado para ser publicado después de su muerte, asegurándose de que sus ideas sobrevivieran aunque él no lo hiciera. Finalmente, en 1677, a la edad de 44 años, este hombre murió en su humilde hogar. No dejó riquezas ni posesiones valiosas, solo un puñado de manuscritos que cambiarían la historia del pensamiento. Sus amigos, conscientes de la importancia de su obra, se aseguraron de que sus escritos fueran publicados póstumamente, desatando una controversia que duraría siglos. Hoy, su filosofía es vista como una de las más audaces y revolucionarias de la historia. Una que desafió los dogmas religiosos, redefinió la naturaleza de la realidad y sentó las bases para la secularización del pensamiento occidental. Pero más allá de su influencia académica, él dejó algo aún más profundo, un modelo de vida filosófica basada en la razón, la serenidad y la independencia intelectual. Lo más fascinante de este hombre no es solo lo que escribió, sino cómo vivió. Su filosofía no era un mero ejercicio intelectual, sino una forma de vida. Aceptó la soledad, el rechazo y la pobreza con una serenidad que pocos podrían haber soportado. Su vida fue un experimento filosófico en sí misma, un testimonio de que la verdadera felicidad solo puede alcanzarse a través de la comprensión.